La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quiero, hermanos, leer con ustedes la palabra de Dios este día, dentro de este contexto del mes de la familia, en el Salmo 127. Le hemos llamado a este mensaje fortaleciendo las relaciones familiares a través del amor que protege. Fortaleciendo las relaciones familiares a través del amor que protege. Salmo 127 dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, una vez más venimos ante ti, Señor, así como hemos sido bendecidos a través de la alabanza, la oración, Señor, y este momento que hemos ya transcurrido en este servicio. Así también pedimos, Espíritu Santo, que tomes esta palabra y puedas llevarla hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Señor, bendice cada familia que está aquí representada por nosotros, Señor, esposos, esposas, hijos, padres, Señor, que seamos fortalecidos en Dios. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, los castillos que ustedes han escuchado en la historia, los castillos aparecieron por primera vez en el noreste de Europa en el siglo IX. Fíjense, muchos de ellos estaban tan bien construidos que todavía existen, hermanos, algunos castillos después de más de 1000 años. Una autoridad en la materia calcula que existen los restos de al menos 1500 castillos solamente en Inglaterra. ¿Quiénes vivían en los castillos? Vivían los reyes, personas importantes de los reinos, personas que tenían pues su nivel económico que les permitía este tipo de construcción, juntamente con sus familias y también con todas las personas que trabajaban con ellos para el cuidado de lo que implica un castillo, que es prácticamente es un hotel, ¿verdad? Con tanto espacio y tantas cosas que atender. Ahora, el propósito, hermanos, de los castillos es bien interesante, porque los castillos fueron construidos para proteger, ¿verdad? Para proteger a la familia y para proteger todo lo que la familia de estas personas tenía. Si estudiamos entonces acerca de los castillos, descubrimos una historia, hermanos, muy interesante, porque prácticamente lo que el rey o la persona que eran dueños de estos castillos lo construyeron con el propósito de protegerse a sí mismo y proteger, hermanos, a la familia. Ustedes saben que en el antiguo tiempo, de igual manera, todas las ciudades, hablemos de Jerusalén, hablemos de Jericó, hablemos de otras grandes ciudades, hermanos, tenían murallas de protección. Ahora, todas esas murallas de protección, hermanos, fueron erigidas precisamente porque el pueblo necesitaba ser guardado de las invasiones de los enemigos, hermanos, que asediaban la vida de las familias. Así que se levantaron los castillos para proteger a la familia. Se levantaron las murallas en las ciudades antiguas con el propósito de proteger, hermanos, la seguridad de las familias y también de la sociedad de estos pueblos. Hoy en día, hermanos, necesitamos también nosotros levantar ciertas murallas para protección espiritual de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de la integridad espiritual de nuestra familia. También existe, por ejemplo, hermanos, los peligros que asedian a la familia, los matrimonios hoy en día. Hablemos de películas. Hablemos de sitios de internet. Hablemos, hermanos, de la impureza sexual. Hablemos también de la infidelidad dentro del contexto del matrimonio.
Hablemos, hermanos, del materialismo que está afectando seriamente no solamente la parte económica de las familias, sino también la parte espiritual. Hablemos, hermanos, del desánimo. Hablemos de la falta de propósito. Todos estos son enemigos que vienen, hermanos, de manera externa, enemigos emocionales, enemigos espirituales, enemigos incluso económicos, que vienen, hermanos, para atacar la vida de la familia. Y nosotros tenemos, con la ayuda del Señor, que proteger a la familia, hermanos, como lo protegían los castillos o las murallas en el antiguo tiempo. También debemos de proteger la vida de la familia. Es por eso que el Señor dice en su palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué, hermanos? Porque si en los castillos los muros y los portales que eran de madera maciza o fuerte para proteger, hermanos, del invasor, protegían a estas familias, pero usted y yo, dice la palabra de aquí, que seremos guardados y protegidos por Dios. Si Él edifica la casa, entonces Dios es el que se encargará, hermanos, de proteger nuestras vidas, pero nosotros necesitamos hacer la parte también que nos corresponde. Quiero mencionar en primer lugar algunas amenazas en contra de la familia. Por ejemplo, el caso de los hombres, las presiones económicas que ponen en peligro, hermanos, la salud emocional y la salud espiritual de los hombres. Las diversiones mundanas, que es el peligro de la carnalidad. Las presiones en las relaciones, también en las relaciones interpersonales, en las relaciones con las personas con quien se trabaja, las relaciones dentro de la misma familia, con la esposa, con los hijos, con los suegros. Amén, hermano, ¿o no? Algunos tienen problemas con los suegros. Bueno, hay presiones en las relaciones, tentaciones sexuales, el peligro de la infidelidad, la búsqueda de trascendencia, ¿verdad? En la vida, en el corazón del hombre, o sea, los peligros del orgullo, de llenar de vanidad el corazón, la vida, la pasibilidad o la falta de esfuerzo, que es el peligro de la negligencia en la vida de un hombre, la violencia, que es el peligro del mal carácter en el hombre. Entonces vemos, hermanos, que todas estas cosas amenazan la salud del corazón, de la vida de un hombre. Las presiones económicas, las diversiones mundanas, las presiones en las relaciones interpersonales, las tentaciones sexuales, la búsqueda de la trascendencia o el orgullo, la pasividad o falta de esfuerzo, que es negligencia, la violencia. Todas estas cosas, hermanos, ponen en riesgo la vida de un hombre. Hablemos en el caso de las mujeres. También las mujeres tienen tentaciones sexuales, peligro de la infidelidad, la preocupación por los hijos, ¿verdad? Hay muchas madres, muchas mamás que se preocupan por los hijos, especialmente cuando no ven en el esposo que realmente sea una persona que se levante para proteger la vida de los hijos. Hay preocupación en el corazón de ellas, también la insatisfacción personal. O sea, muchas mujeres se sienten vacías del corazón, se sienten sin falta de propósito, porque han sido generalmente anuladas de parte de las familias o las personas que le rodean, o del esposo incluso. La preocupación, los peligros, hermanos, que hay en el afán, en la ansiedad, ¿verdad? Las mamás se preocupan por los hijos, por los alimentos, por el estudio, por el vestido y por las necesidades que hay en la vida de los hijos. También hay la actitud que se conoce como la actitud crítica, que es el peligro del perfeccionalismo o perfeccionismo. Hay muchas mujeres que tienen tanta batalla en ese sentido porque gastan tanto, no solamente fuerza emocional, sino también económica, para hacerse sentir bien a través de la belleza, ¿verdad? Si no se parecen a la Miss Universo que está actualmente, no se sienten tan bien y sienten que hay un vacío en su corazón. Y hay muchas personas, precisamente en el caso de, hablando aquí de las mujeres, hermanos, que por esa misma
esa misma preocupación que hay en su corazón a ser la mujer perfecta, ¿verdad? La mujer más bonita, más atractiva, la persona que sea realmente más apetecible, hermanos, entra en una actitud de este tipo de crítica hacia sí mismo. Por otro lado, la comparación, el peligro de la envidia. Estas son las tentaciones que sufren las mujeres. La presión de la envidia, ¿verdad? De querer ser igual a. Por otro lado, también el control, el peligro de usurpar el liderazgo del esposo. Hay muchas mujeres que tienen problemas con el dominio, con el control, ¿verdad? Quieren tener en su mano el control y quieren controlar al esposo también. No solamente controlar a los hijos, sino también, ahora, todas estas cosas, hermanos, que atacan la vida del hombre, como atacan también la vida de las mujeres o de las esposas, definitivamente tienen un propósito, y es traer desequilibrio, inestabilidad a la familia, para que la familia no sea feliz. Por otro lado, veamos los ataques hacia los hijos, la indiferencia a Dios, el peligro del vacío espiritual que muchas veces hay en la vida de los hijos, especialmente de los adolescentes y de los jóvenes que no quieren buscar a Dios, ¿verdad? Que no quieren realmente cederle el dominio, el control de su vida a Dios. Por otro lado, también la contaminación sexual que hay, hermanos, hoy en día con tanta apertura, incluso para ser contaminados los niños, no digamos los jóvenes y los adultos, ¿verdad? Por la inmoralidad que hay en los medios, en el internet, en la televisión y bueno, en tantas cosas. Los teléfonos inteligentes no son tan inteligentes entonces, ¿ve? Por la contaminación, la rebeldía, que es el peligro de vivir sin ley y sin límites. Los hijos hoy no quieren vivir bajo ley, no quieren tener ningún límite que se les establezca. Por otro lado, el flagelo de las drogas, el peligro de las adicciones, hermanos, de la marihuana, de la cocaína y todo este tipo de drogas que afectan la vida también de los jóvenes. También la desmotivación, el peligro de la falta de propósito. Hermanos, mire, en este país hay un alto porcentaje de jóvenes que viven precisamente, hermanos, con falta de propósito porque no encuentran oportunidades para poderse desarrollar. Si hablamos del estudio universitario, si hablamos, hermanos, del empleo para los jóvenes, y si hay empleo para los jóvenes, realmente son empleos que muchas veces prácticamente están siendo utilizados nada más, hermanos, por unos cuantos dólares para poder, hermanos, enriquecer a otras personas, precisamente porque no hay oportunidades. Y todo esto, hermanos, desmotiva la vida de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Por otro lado, también el peligro de la egolatría, el peligro de abrirse camino sin necesidad de Dios, sin necesidad de la Biblia, sin necesidad de iglesia, sin necesidad de pastores, sin necesidad de maestros que puedan instruirle, hermanos, en el camino correcto. Hay muchos que están tratando de abrirse camino en este mundo, hermanos, de manera egocéntrica, dejando a Dios de lado. Y por otro lado también el peligro, hermanos, del maltrato dentro de la familia. ¿Cuántos hijos realmente tienen un corazón quebrantado debido, hermanos, a la violencia que ellos ven dentro de sus propios hogares? La violencia de parte de su padre como un mal ejemplo, ¿verdad? El alcoholismo, la infidelidad conyugal, que todas estas cosas impactan definitivamente la vida, hermanos, de nuestros hijos. Así que veamos que por un lado, hermanos, los hombres estamos bajo ataque del enemigo. Por otro lado, las mujeres están bajo ataque de Satanás. Y por otro lado, también nuestros hijos, hermanos, están siendo atacados y asediados por las fuerzas del enemigo. De ahí, hermanos, que es necesario que levantemos esas murallas. Amén. Que levantemos sobre todo la muralla de Dios alrededor de nuestra familia. Porque esa es la única forma, hermanos, que se puede garantizar que nuestra familia tendrá seguridad cuando estemos refugiados en Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Miren este capítulo que es tan conocido en la Escritura, el Salmo 91, versículo 1, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. O sea, Dios, hermanos, se convierte en el abrigo para nuestra vida. Si el abrigo de nuestro matrimonio es Dios, estaremos seguros. Si el abrigo de nuestra familia es Dios, nuestra familia también estará segura. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es el que levanta su presencia como escudo alrededor de nuestra familia. Veamos en segundo lugar algunas claves para proteger el corazón de la familia ante todas estas amenazas. Primero, hermanos, para proteger el corazón del esposo, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ir aquí a un versículo de Proverbios, capítulo 4 y versículo 23. Dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque dice, porque de él mana la vida. ¿Cómo podemos proteger el corazón del esposo? ¿Cómo se puede proteger el corazón del hombre? En el caso de la esposa, ¿sabe cómo puede proteger el corazón de su esposo? A través del respeto. Dios dice en su palabra al hombre que ame a su esposa y su esposa que respete a su marido. Cuando hay respeto, valoración de parte de la esposa, cuando la esposa sabe honrar a través del respeto al esposo, está guardando el corazón. Por otro lado, también evitar el usurpar el liderazgo del esposo. Es una manera como la esposa protege el corazón de su esposo. Por otro lado, también amarlo de manera incondicional, así como Dios nos ama y así como Dios manda al hombre que ame a su esposa de manera incondicional, de la misma manera también la esposa. Por otro lado, hay que tratar de aprovechar las diferencias entre hombre y mujer, porque Dios no nos unió. Es por eso que Dios, hermanos, condena las relaciones homosexuales. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo al hombre y a la mujer de manera diferente. Entonces, cuando un hombre y un hombre quieren hacer matrimonio, hermanos, están en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no hizo así, no diseñó de esa manera el matrimonio, o una mujer con otra mujer, sino que Dios hizo al hombre e hizo a la mujer. Los hizo diferentes, ¿verdad? A las mujeres las hizo bonitas y a los hombres los hizo menos bonitos, no, más bonitos. A ver, ¿a quién gana aquí en la congregación hoy? Hombre y mujer, dice la Biblia, así los hizo Dios. Otra manera es, hermanos, animarlo a desarrollar amistades con hombres cristianos. ¿Cómo usted va a guardar el corazón de su esposo? Si su esposo no es cristiano, ore para él para que se convierta. Y por otro lado, de alguna manera, ayúdele para que su esposo tenga amigos cristianos. Porque los amigos que no son cristianos los van a llevar, ¿verdad?, por caminos errados, por caminos equivocados, caminos de alcoholismo, caminos de drogadicción, caminos de adulterio, caminos, ¿verdad?, de muerte, como dice la palabra de Dios. Así que la mujer sabia que quiere guardar el corazón de su esposo, tiene que orar para que Dios, hermanos, en primer lugar pueda convertir su corazón, pero también para que él pueda tener amigos verdaderamente buenos que puedan guiarlo por los caminos correctos de la vida. De la misma manera, si hay hijos que tienen padres inconversos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Orar por ellos para que se conviertan a Cristo, para que ellos conozcan al Señor y Dios les dé, hermanos, una nueva familia dentro del contexto del hogar. Recuerde también que el rol de la mujer es ser ayuda idónea. Ayuda idónea. No estorbo idóneo, sino que tiene que ser ayuda idónea, la ayuda apropiada, ¿verdad?, para el esposo. Dice la Biblia que dos son mejor que uno, porque tiene mejor paga, hermanos, de su trabajo. Entonces la esposa de manera idónea, hermanos, va a fortalecer las debilidades del esposo, le va a ayudar, le va a potenciar para que su esposo sea un mejor líder dentro del hogar, de la familia, le va a ayudar,
en todo lo que se requiera, a fin de que ambos, hermanos, puedan salir adelante en el matrimonio, porque Dios así lo estableció en su palabra. Por otro lado, hay que renovar el compromiso con Él y con Dios. El matrimonio es un pacto, el matrimonio es un compromiso que tiene que, hermanos, ser renovado y fortalecido continuamente en nuestra vida. Como cristianos, como esposos cristianos, sabemos, hermanos, que antes yo creía en aquella fórmula de que para ser feliz en el matrimonio, cada uno tiene que dar el 50%, cada uno tiene que poner el 50% para hacer 100, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, yo creo que en el matrimonio para ser feliz se necesita dar el 100% cada uno. No el 50% ella y el 50% él, sino que el 100% tenemos que invertirlo, el 100% de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestra valoración, de nuestro respeto, de nuestra economía y de todo lo que somos, hermanos, como personas, a fin de que el matrimonio pueda salir adelante con la ayuda del Señor. Por otro lado, como dice la Biblia, que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué podríamos decir de cómo el esposo puede guardar el corazón de la esposa? Número 1, dedicar tiempo para escucharla. Dedicar tiempo para, no dije para oírla, sino para escucharla. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Uno oye lo que la persona dice, pero uno escucha lo que hay en el corazón. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero la boca habla porque hay abundancia de algo en el corazón. Y eso es lo que nosotros necesitamos oír, amados hermanos varones. Necesitamos oír o escuchar lo que está en el corazón de la esposa, su necesidad, escuchar sus inquietudes, escuchar sus sueños, escuchar lo que hay realmente en su corazón, para poder brindarle esa protección que como esposos necesitamos hacer. Por otro lado, también ofrecer ayuda práctica. En el hogar también se necesita ayuda práctica, hermano, ¿verdad? Hay que lavar los trastos, hay que pasar la escoba del trapeador, hermano. Hay que sacar la basura a la calle para que se la lleve, no va a echársela al vecino, ¿verdad?, sino para que la recojan las personas que se dedican a eso. O sea, una ayuda práctica. También es necesario dentro, hermanos, del hogar, como una forma de valorar a la esposa y también proteger su corazón, ¿verdad? Porque cuando hay un esposo que realmente puede dar ayuda y decirle a la esposa, no solamente con palabras te amo, sino también ayudándole para que la carga sea más liviana para ella. De esa manera estamos mostrando amor y también estamos, hermanos, protegiendo el corazón de la esposa. Dedique tiempo también para ella, ¿verdad? Hay tantas cosas, el tiempo, hermanos, las actividades en las que nos involucramos, en el trabajo, definitivamente el trabajo de la vida diaria. Nos absorben tanto, nos afanamos en las cosas materiales, en el trabajo, hermanos, y dejamos de vivir lo que es lo hermoso de la familia. Yo creo que el resultado, hermanos, definitivamente del afán y de la ansiedad que genera las ocupaciones de la vida diaria, hermanos, pueden echar a perder la belleza de una relación matrimonial. Es por eso, hermanos, que aquellos hermanos que no se han casado, cuando usted, antes de casarse, usted valore eso, porque cuando se case ya no va a andar como soltero ¿verdad?, de la noche a la mañana, como que es una mariposa de jardín en jardín, sino que cuando ya usted se case ya no va a pensar en usted, va a pensar en ella o va a pensar en él. Ya no tendremos esa libertad de hacer las cosas a mi manera, solo o sola, sino que ahora tenemos que compartir un sueño, tenemos que compartir las metas de la vida, tenemos que compartir también, hermanos, lo que es la vida misma con aquella persona que se ama. Y es por eso que
por ello es importante el poder dedicar el tiempo. Hermanos, miren, el matrimonio es tan hermoso. Casarse es tan bello. Tener una familia, hermano, yo creo que es uno de los regalos más grandes que uno puede tener aquí en la tierra. Sin embargo, los podemos echar a perder, ¿sabe cómo? Cuando no valoramos a la persona, sino que valoramos las cosas materiales. Fíjese qué triste que un matrimonio se case para brindarse mutuamente felicidad, y resulta, hermanos, que la mayor parte del tiempo, el esfuerzo y el dinero están relacionados con las cosas materiales y no con la parte espiritual de la relación. Y eso puede echar a perder definitivamente la vida familiar. También anímelo o anímela a que desarrolle sus potenciales. Las esposas también, las mujeres, hermanos, tienen talentos. Nadie dijo amén, ninguna hermana. ¿Cuántas hermanas tienen talentos? ¿Cuántas hermanas tienen, hermanos, capacidades que Dios les ha dado? Amén, hermanas. Talentos, capacidades, fuerza, ideas, planes, trabajo. Bueno, tantas cosas hermosas que Dios ha dado a las esposas. Y aquí, hermanos, en la administración del hogar, generalmente, muchas veces la actitud del hombre tiene mucho que ver. Porque de nosotros, de los hombres, muchas veces depende el poder animar a que una esposa desarrolle esas capacidades, ese liderazgo, esas potencialidades que Dios le ha dado, o hacerlas menguar, o reprimirlas, o casi destruirlas, ¿verdad? Muchas veces con la manera de hablar, la manera de actuar de un esposo, hermanos, puede anular, puede hacer sentir que la esposa no vale nada, que la esposa no puede hacer nada, que la esposa nació, hermanos, para cuidarlo a él. Yo recuerdo que en la idea, hermanos, de los ancianos, ¿verdad? De las generaciones pasadas, de los hombres, era que se casaban para que la esposa lo cuidara a él, fíjese. Así que la esposa tenía que dedicarse, hermanos, completamente a su esposo para cuidarlo. Bueno, en parte está bien, uno tiene que cuidar a la esposa y la esposa al hombre, pero no nos casamos para que la esposa me cuide a mí, o yo cuidarla, dedicarme al cuidado de ella. No, nos casamos para servirle a Dios juntos. Nos casamos para ser útiles en el reino de Dios, para que Dios pueda usar nuestra vida. Y hermanos, hay como digo, potencialidades en la vida de una esposa que se tienen que descubrir, se tienen que desarrollar, tenemos que animar, tenemos que motivar que la esposa pueda desarrollar esos talentos. Por favor, amado hermano, descubre esos talentos que hay en su esposa. A lo mejor su esposa puede desarrollar un liderazgo dentro de la iglesia, dentro de la sociedad en la que vivimos, que se necesitan valores, personas con temor a Dios para dirigir, hermanos, las diferentes funciones dentro de la sociedad, porque solamente los que conocemos a Cristo podemos actuar de manera correcta, podemos actuar, hermanos, en integridad, podemos actuar con el propósito de dar y no con el propósito de ver qué saco de aquello, ¿verdad? Es aquel que ama a Cristo, que ama el reino de Dios. Hermanos, la sociedad misma necesita buenos líderes, y los buenos líderes se forman en los valores del reino de Dios. Y ahí, hermanos, están las esposas. Las esposas pueden servir definitivamente, hermanos, de muchas formas dentro del hogar y dentro de la sociedad. Quiero darle aquí un ejemplo en la palabra de Dios que encontramos en el libro de los Proverbios, en el último capítulo, que habla de la mujer virtuosa. Fíjese, la mujer virtuosa, su virtud no se limita únicamente a sus habilidades que ella posee o tiene, hermanos, para poder desarrollar muchas actividades como el trabajo. La mujer virtuosa no está limitada únicamente al hogar, a su esposo y a los hijos, sino que la mujer virtuosa, sus capacidades, sus talentos que Dios le ha dado, trascienden su trabajo, trascienden la familia
y trascienden hasta la sociedad misma. Por eso dice la palabra de Dios, y vamos a leer aquí algunos versículos. Versículo 20 dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Estamos hablando más allá del hogar. Estamos hablando de las necesidades que la mujer puede ver que hay dentro de la sociedad, y ella se convierte en un instrumento de Dios para llevar, hermanos, amor y misericordia al pobre y al menesteroso. Por otro lado dice, versículo 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Versículo 23. ¿Y qué representaban las puertas en las ciudades antiguas? Representaban, hermanos, los lugares donde se reunían los líderes de la ciudad. Ahí se reunían los jueces para poder establecer sus juicios. Ahí se reunían los líderes de la comunidad, los religiosos, como también, hermanos, en el área política y aún lo económico. Era ahí como decíamos, como decir, el lugar, hermanos, donde se llevaban a cabo decisiones importantes para la sociedad. Y ahí está el esposo de la mujer virtuosa. ¿Pero por qué está ahí? Porque tiene el respaldo de una mujer virtuosa. Porque tiene el respaldo de una mujer que ha trascendido. Pero, hermanos, esa trascendencia definitivamente tiene que ver mucho con la actitud del esposo. Así que, amado hermano, si usted dijo, bueno, me voy a casar para que mi esposa me cuide, para que me lave la ropa, para que cuando yo llegue me traiga las sandalias a la puerta, para que cuando yo, ¿verdad?, el fin de semana, que es mi día de descanso, se quede conmigo todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Que me lleve el cafecito a la cama, hermano. Cuánto sueño eso. Amado hermano, todo eso tiene su lugar. Pero sabe, Dios nos ha puesto a los varones como cabeza para poder ayudar a que nuestra familia se desarrolle. Y el desarrollo de la familia, en el caso de la responsabilidad del hombre con su esposa, hermanos, tiene que ver con saber motivar y dar los espacios, las oportunidades para que las esposas se puedan desarrollar, hermano. Mire, es triste que en algunas culturas del mundo, por ejemplo, las esposas no tienen derecho a ir a la escuela, no tienen derecho de aprender, hermanos, a escribir, no tienen derecho a aprender, hermanos, a estudiar, es decir, a tener escuela. No tienen derechos. Esos derechos definitivamente son, hermanos, limitados por las culturas, no por Dios. Porque algunos quieren atribuir, hermanos, estos límites al desarrollo de las mujeres, diciendo que viene de Dios, la estructura de Dios, pero no es cierto, hermano. Eso tiene que ver con las culturas que el hombre ha asimilado o ha aplicado, hermanos, en su conducta familiar. Pero sin embargo, Dios quiere que las familias trasciendan, que las esposas, hermanos, puedan desarrollar todo lo que Dios puso en ellas. Por otro lado, tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Con un amor puro, con un amor trascendente, con un amor que se sacrifica por el bien de la persona. Y de esa manera nosotros vamos a guardar el corazón de la esposa. Mi esposa tiene una declaración que ella dice que cuando la esposa se siente amada, pero verdaderamente amada por el esposo, le es fácil el poderse someter al liderazgo del esposo. Pero cuando no hay ese amor de parte del esposo, hermanos, es tan difícil para las mujeres el poderse someter a un hombre que no le ama y que ella siente que realmente no le ama, y que por obligación tiene que someterse a ese hombre. Hermano, yo digo que eso será un martirio para una mujer que se somete a un hombre que sabe que no la ama. Pero cuando hay un verdadero amor de parte del esposo, hermanos, habrá una mejor función en el liderazgo y en el respeto dentro del hogar. Por eso es importante que los hombres, para proteger el corazón de la esposa, lo hagamos con amor. También debemos de demostrar un liderazgo espiritual, hermano. ¿Cómo guardamos el corazón de la esposa? A través de tener un testimonio y un liderazgo espiritual en la familia. Porque muchas veces los esposos dicen, bueno,
que la esposa se encargue de que vaya a la iglesia, que se lleve a los niños. Y yo me voy a ir al parque, me voy a ir a mi partido de fútbol, me voy a ir con los amigos que quedamos por ahí para estar un ratito alegres, y que la esposa se lleve a los niños a la iglesia. En otras palabras, le está delegando, ¿verdad? Le está responsabilizando para que la esposa, hermano, sea la líder espiritual y la que se encargue de los aspectos espirituales en la vida de los hijos, y eso no es así. Somos los varones los que tenemos el liderazgo espiritual. Somos los varones los que somos, hermanos, los sacerdotes, ¿verdad? Los que vamos a velar por la vida espiritual de los hijos. Hermanos, es triste cuando una esposa está empujando al esposo. Mira, ya el culto ya empezó. Apúrate. Vamos a la iglesia. Si querés, andate tú. Hermano, algunos hasta de la oreja nos tienen que sacar y llevarlo a la iglesia. Cuando deberíamos de ser nosotros los que debemos de decir: amada esposa, amados hijos, nos vamos a la iglesia tempranito, ¿verdad? Hora inglesa. Vamos a estar en el culto desde que se comienza la primera palabra del que va a dirigir. Gracias por los amenes, hermano. Así tendría que ser, hermano. Amén. ¿Verdad? De estar involucrados. Pero, hermanos, es triste que hay muchas mujeres dentro de la iglesia siempre, hermanos, que no tienen el respaldo de los esposos en la vida espiritual. Hay muchas mujeres que están batallando por la vida espiritual de sí misma y también por la vida espiritual de los hijos. Hermanos, mientras los varones están ocupados en las cosas terrenales, ¿verdad? No tiene que ser así. Bendito sea Dios por los varones que están aquí. Bendito sea Dios por los futuros esposos que veo aquí. Algunos dicen: me agacho, ¿qué pasa? Pero agarra la responsabilidad, porque algún día Dios te va a poner como cabeza de un hogar y tienes que pensar en el bien espiritual de la familia. Amados hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, dijo Cristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Es importante entonces que nosotros, a través del liderazgo, yo creo que una esposa se siente feliz cuando, a menos que la esposa venga de aquel trasfondo de fiesta, porque yo recuerdo haber atendido a una familia, a un hombre que tenía serios problemas, porque claro, cuando ellos no eran cristianos, eran una pareja de parranda, ¿no? Y cuando él se convirtió a Cristo, ¿verdad? Y ya no había aquel estilo de vida, hermanos, de fiestas, de trasnochar y de esto y de lo otro, la esposa le comenzó a reclamar, porque ya no se daban aquellos días, hermanos, de parranda, aquellos días de libertinaje, aquellos días de fiestas carnales, por decirlo de esa manera. Y eso también a veces puede influir en el ánimo espiritual del hombre. Pero el hombre, hermanos, tiene que mantenerse firme, porque a su tiempo Dios va a tocar la vida de su esposa. A su tiempo, hermanos, Dios va a hacer la misma obra que hizo en su corazón, lo va a hacer en la vida de su esposa y en la vida de los hijos. Porque hay también, hermanos, padres, y esto es una realidad. Hay también padres, por ejemplo, en estos días, hermanos, hacíamos una plática con un hermano de que los hijos, como ellos ya vinieron ya grandecitos al Señor, cuando ellos ya se convirtieron a Cristo, los hijos ya estaban encaminados en doctrinas que no es la doctrina bíblica, que no es la doctrina de Dios. Entonces me decían: hermano, qué difícil es poder traer a los hijos hoy a Cristo para que sigan a Cristo, porque nosotros mismos los obligamos y les modelamos, ¿verdad? Un camino incorrecto en la vida espiritual, un modelo religioso. Hermanos, pero no se desanime, porque a su tiempo Dios le va a dar, si usted se mantiene firme en su liderazgo espiritual, en su sacerdocio como hombre de la familia, Dios los va a traer, hermano. Dios va a transformar el corazón también de los hijos. Ellos se van a encaminar con usted en las sendas de verdad, en las sendas de Cristo. Pero es necesario, hermanos, mantenernos firmes en el liderazgo espiritual. Todo esposo que se preocupa por la vida espiritual
de su esposa, de sus hijos, de sí mismo, de la familia. Será una persona que estará guardando, estará protegiendo el corazón de su esposa y de sus hijos. Por otro lado, ¿cómo se puede proteger el corazón de los hijos? Hay que dedicar tiempo para escuchar a los hijos y compartir con ellos. Porque a veces somos absorbidos por el trabajo. Y siempre que toco más o menos este punto, me acuerdo, hermano, de un hermano que me dijo, él era, ya les he contado esto, pero creo que vale la pena hacerlo de nuevo. Él era un ejecutivo de una gran empresa multinacional. Y andaba viajando casi todas las semanas de un lugar a otro. Y dice que cuando él iba viajando de Brasil a Alemania, dice que en ese viaje, en el transcurso del viaje, dice que de repente se le vino a la mente, él ya era cristiano, se le vino a la mente de que no conocía, no recordaba el rostro de su niña que tenía ya 2 años. Y entonces eso, hermanos, le entró una preocupación en su corazón, porque dijo, ¿cómo es posible que mi niña tiene ya 2 años y yo no puedo recordar cómo es la cara de mi hija? Y la razón por qué él no recordaba, hermanos, cómo era la cara de su hijita de 2 años, es porque no pasaba tiempo con la familia. Siempre andaba de un lugar a otro en los negocios, tratando, hermanos, de poder levantar los negocios de una empresa multinacional. Sin embargo, la empresa de su propia familia estaba yendo a pique. ¿Por qué razón? Porque no había, hermanos, una dedicación para compartir con la familia. En el caso de los hijos, hermanos, los padres necesitamos compartir con los hijos. Aunque sea ahí, hermanos, en el afuera, ahí donde usted vive, ahí juegue fútbol con los hijos. Una media hora, hermano. Y le va a ayudar también para el colesterol y para los triglicéridos, ¿verdad? Hay que jugar con los hijos. Hay que compartir con los hijos. Hermanos, eso es importante, el poder jugar. Mire, los hijos crecen tan rápido, hermanos, que de repente uno dice, bueno, se pasaron los primeros 15 años y la verdad es que no he hecho algo significativo que les pueda marcar la vida, pero el tiempo pasó, hermano. Y a veces ya es demasiado tarde, como le pasó a David con Absalón, ¿verdad? Cuando David quiso reaccionar para poder dirigir a este joven, hermano, este joven ya era imposible dirigirlo porque ya era un joven. Se le fue el tiempo, las oportunidades, y así puede suceder también en la vida de los padres. Hay que orar por las necesidades que amenazan la vida de los hijos. Hermanos, los padres necesitamos orar por aquellas amenazas que están alrededor de la vida de los hijos. ¿Cuáles son las amenazas? Ya las vimos. Indiferencia a Dios, contaminación sexual, rebeldía, drogas, falta de propósito, orgullo, egolatría. Todo aquello, hermanos, que pueda destruir la vida de los hijos, nosotros lo sabemos. Y tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que guarde a los hijos de las amenazas que vienen a su vida. Por otro lado, también tenemos que procurar ser un buen ejemplo en el hogar. Y eso es una responsabilidad, hermanos, de todos los padres. La mamá tiene que dar buen testimonio, buen ejemplo, ejemplo de trabajo, ejemplo de honestidad, o ejemplo de integridad. Si es cristiana, ejemplo de santidad, ejemplo de todo aquello que es bueno, que es correcto, que es edificante, que es, hermanos, una bendición para los hijos. Los padres, los varones, tenemos que dar un buen ejemplo a los hijos. Tenemos que modelar, hermanos, la vida de Cristo. ¿Sabe? Me gustó mucho la definición que alguien da del cristianismo. Y dice que el cristianismo es vivir de acuerdo al modelo de integridad que nos modeló Cristo. O sea, cuando usted y yo venimos a ser cristianos, hermano, lo que significa ser cristiano es vivir la vida al estilo de Cristo, así como Él vivió, así como nosotros tenemos que vivir.
Pero en esta sociedad, hermanos, y en este mundo hay muchos que se llaman cristianos, pero la verdad es que la vida cristiana no está en ellos. Solamente es el nombre, hermano. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir, hermanos, la vida de Cristo, o modelar a Cristo. Como padres tenemos que modelar a Cristo para nuestros hijos. Como madres, usted tiene que modelar a Cristo para sus hijos. Como hijo cristiano, tienes que modelar, si tus padres no son cristianos, tienes que modelar la vida de Cristo a tus padres para que se conviertan a Cristo. Para que ellos quieran también tener lo que tú tienes en tu corazón. Hermanos, necesitamos dar buen ejemplo en el hogar. Que Dios nos ayude. Porque, hermanos, las palabras se pueden decir con mucha facilidad, o podemos también escribirlas con mucha facilidad, pero modelarlas es otra cosa, ¿verdad? Uno puede decir 1.000.000 de palabras, pero eso, si no va acompañado de una vivencia, hermanos, si no está acompañado de las palabras y los hechos que estén en común acuerdo, hermanos, son vanas palabras, ¿verdad? Es importante entonces que nosotros modelemos a nuestros hijos que del hogar, hermanos, tengan ese soporte, ese respaldo de un buen ejemplo. Por otro lado, también tenemos que enseñarles a cómo depender de Dios, porque nosotros vamos a faltar un día, hermano. ¿Y quién va a garantizar que nuestros hijos van a triunfar en la vida? Van a triunfar en la medida que nosotros los conectamos con Dios. Amén. En la medida que nosotros les enseñamos a cómo ellos tienen que depender, ¿verdad?, por sí mismos. Tienen que amar a Dios, tienen que honrar a Dios, tienen, hermanos, que respetar a Dios, tienen que incluir a Dios en todas las decisiones de su vida. Las decisiones de qué van a estudiar, las decisiones de qué van a hacer, las decisiones con quién se van a casar, las decisiones de trabajo, las decisiones, hermanos, relevantes, pequeñas y grandes de la vida. Hermanos, es necesario que los hijos puedan ser encaminados para que ellos puedan depender de Dios. Ese es el papel del padre. Dice esta definición de lo que es padre. Dice que un padre es aquel que lleva de la mano a su hijo hasta llevarlo al punto del desarrollo personal para que cumpla los propósitos y las metas de Dios en su vida. O sea, ¿cuál es el papel del papá? Tomar de la mano a ese niño y llevarlo hasta que él, hermanos, pueda desarrollar y pueda tomar sus propias decisiones que estén de acuerdo a las metas y propósitos de Dios para su vida. Entonces, ese traslado, hermanos, ¿se acuerda? Hablábamos de la semana pasada, hablábamos de la importancia de las competencias atléticas, donde lo que se conoce como ¿cómo le llaman? En grupos, ¿verdad? De 3 o 4 muchas veces, que hacen una carrera de relevo. ¿Dónde está la clave, hermano, para poder ganar la carrera en esta especialidad de relevo? En saber trasladar, lo hablábamos la semana pasada, saber trasladar la estafeta o el batón, como algunos le llaman también. Ahí está la clave, hermano. ¿Y cuál es la clave del papá? Haber traído a luz al hijo, a esta vida al hijo, haberle dado techo y comida. Tampoco. La mejor educación del mundo, tampoco. Sino haberlo llevado a que él cumpla los propósitos de Dios, para el cual Dios lo hizo, para el cual Dios lo trajo al mundo, que es otra cosa. No tiene que ver con dólares, tiene que ver, hermanos, con el propósito de la vida de la persona. Pero esto, hermanos, es importante que nosotros podamos valorarlo, porque definitivamente nuestros hijos necesitan depender de Dios. Tenemos que protegerlos de las malas amistades, de aquellos malos amigos que los llevan por caminos de muerte, caminos de destrucción. Y también tenemos que instruirlos en la palabra de Dios. Y aquí vamos a terminar el Salmo 119. Si alguno de ustedes ahí lo tiene, en el versículo 9.
dice la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados hermanos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos que Dios sea, hermanos, la cobertura, que sea el escudo, que sea la muralla, que pueda proteger nuestra vida, nuestro matrimonio y la vida de nuestros hijos. Hermanos, porque Dios definitivamente, que es el autor de la familia, quiere bendecir a la familia. Amén. Dios quiere bendecir su vida, quiere bendecir su familia, hermano. Dios quiere bendecirlo, pero es necesario que nosotros, hermanos, estemos dispuestos a tomar esa bendición de Dios en nuestras vidas y poder llevar, hermanos, hacia adelante a nuestra familia, porque Dios quiere que las familias cristianas sean una lumbrera en esta sociedad en la que vivimos. Que las familias cristianas sean una bendición para la sociedad en la que vivimos. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, hermano, de amar a Dios, de respetar a Dios, su palabra, y de poner en práctica todo lo que Él ha determinado en nuestras vidas. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque si Jehová no edificare la casa, en vano, Señor, trabajan los que edificamos. No queremos trabajar en vano en nuestra familia, Señor. No queremos, Padre, echar a perder a nuestra familia. Queremos guardarlas. Queremos guiarlas, Señor. Queremos ser familias bendecidas, familias, Señor, que están edificadas sobre tu palabra, sobre tu verdad. Que estén edificadas, Señor, sobre esa roca que es Cristo el Señor, esa roca que es la verdad de Dios. Señor, queremos ser familias de bendición para esta sociedad en la que vivimos. Señor, ayúdanos para que podamos discernir los peligros que asedian a nuestra familia, para que podamos saber guardar, Señor, el corazón de nuestra familia, para que levantemos esos muros de amor, esos muros de fe, esos muros de integridad, esos muros de santidad, esos muros de buena mayordomía en la familia, esos muros, Señor, de tu gracia, Padre, que nos favorece aún en tiempo de la tribulación. Señor, queremos dedicar a nuestra familia a ti, Padre. Aquellos hijos que todavía no están viviendo para ti, Señor, tráelos tú, Padre. Aquellos cónyuges que no están viviendo para ti, Señor. Aquellos matrimonios, Señor, que están batallando con sus cónyuges inconversos, hijos inconversos, o hijos que se han apartado de la fe. Señor, te pedimos en esta hora, Padre, haz tú, Señor, el milagro de convertirlos y traerlos de nuevo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tú sigas obrando, Padre, en la vida de cada uno, Señor. Dígale al Señor: te entrego mi familia, Padre. Sé tú el Señor de mi familia. Sé tú el guiador de mi familia, el guardador de mi familia. Sé tú, Señor amado, la ayuda oportuna y continua que mi alma necesita, Señor, para poder guardar la vida familiar de cada uno de nosotros, Señor. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.